Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de Amedeo Clemente Modigliani. Es Amedeo con E, porque muchas veces lo había escrito con A o incluso lo pronuncian con A como Amadeo, pero no, es Amedeo con E. Y Modigliani porque la GL en italiano se pronuncia como una doble L en español, Modigliani. Así que bueno, cierro este paréntesis gramatical y en realidad no quiero hablar de la vida de este artista, eso lo voy a dejar para otro video. Lo que quiero hacer es analizar y describir algunas obras de arte. Van a ser 10 obras y posiblemente haya algún bonus al final, alguna obrita más. Así que bueno, empecemos. Soy Pablo Santín y esto es El dibujo en el arte. La primera obra que les quiero comentar se llama Cabeza de mujer joven. Es del año 1908, es del primer periodo de Modigliani cuando recién llegó a París. Es una obra donde se nota muchísimo la influencia de Toulouse-Lautrec, de Henri de Toulouse-Lautrec. Es un artista al que Modigliani admiraba mucho. Y se nota sobre todo en los contornos acentuados de negro muy delineados, en la boca roja plana y en estos colores con poco volumen, que remiten bastante a lo que es el actual diseño gráfico, que en la época era bastante extraño como estilo pictórico. También puede verse cierta influencia del expresionismo alemán. En esta época, Modigliani todavía no había desarrollado su estilo personal, su estilo propio, como es más conocido, como resulta más conocido, que son estos rostros estilizados, los cuellos largos. Todavía realizaba obras bastante realistas, bastante proporcionadas. Su estilo personal y más reconocido no llegaría hasta después de 1914. Modigliani tenía 24 años cuando pintó este retrato, que es bastante fuerte. No tiene nada de la dulzura que tenían los retratos de la Belle Époque. Obra número 2. Retrato del Dr. Paul Alexandre. El Dr. Paul Alexandre en aquella época era muy joven. Este cuadro fue pintado en 1909. Era muy amigo de Modigliani y en un principio, en la primera época de Modigliani en París, hizo las veces de mecenas. Le fue comprando las primeras obras como para ayudarlo económicamente. Algo que es, la verdad, como para destacar porque el doctor recién estaba realizando sus primeras armas en su oficio y no tenía una cartilla de clientes fija o muy abultada. Económicamente no estaba tan bien y sin embargo, como para ayudarlo a su amigo, le fue comprando algunas obras, sobre todo sus primeras obras, así que es para elogiar y destacar. Técnicamente está realizado con la cara ya bastante estilizada, la frente muy amplia, el blanco del cuello y el blanco del puño de la camisa destacan por sobre todo el resto, y esto remite a ciertas obras que se realizaban en el siglo XVI en la Toscana italiana, con artistas como Bronzino, por ejemplo, que eran referentes del manierismo de la época. El manierismo era una escuela que se destacaba por exagerar ciertas formas. Esto era muy a gusto del artista, pero por lo general tenían una tendencia hacia la irrealidad o incluso la abstracción. La composición es muy clásica, la figura está centrada, se destaca el rostro y ciertas partes de su vestimenta, todo lo demás, el resto del fondo está bastante oscuro. Se puede ver una cortina en el sector izquierdo de la obra y un cuadro en el otro sector, en el sector derecho, que ayudan a la composición, a que la composición no sea tan simétrica, pero es un retrato clásico. Obra número 3. Figura femenina sentada. Esta obra fue pintada en 1912. Modigliani amaba realizar desnudos femeninos como la mayoría de los artistas de la época. En este caso se puede notar que el cuerpo está bastante proporcionado, bastante realista. No es tan así con la zona del rostro, de la cabeza, donde ya comienza a estilizarse de manera bastante notoria. Modigliani no era de adornar demasiado los cuerpos, de hecho se ve el desnudo puro, sin ningún tipo de accesorio, incluso en la zona del pubis, como se usaba en la época tal vez de cubrirla con un sector de una tela o de un vestido, o incluso con una mano apoyada casualmente. Modigliani prescinde de todo esto y muestra el desnudo tal como es, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de tapujos. Amedeo sostenía que lo natural no debía ser tapado bajo ningún punto de vista.
Compositivamente la figura está reclinada hacia la derecha del cuadro, sobre el brazo izquierdo de la modelo, está apoyada, incluso la cabeza se inclina un poco hacia ese sector, el resto del cuerpo constituye una diagonal hacia la izquierda, de este modo consigue un equilibrio de la figura y está perfectamente nivelada y equilibrada y compuesta, gracias también al plano que se puede ver de la pared a la izquierda, un plano azulado que también sirve como complementario del resto de los colores, que son colores piel, colores crudos, anaranjados, amarillentos, marrones. Obra número 4. Retrato de Diego Rivera. Este retrato fue pintado en el año 1914, época en la cual Diego Rivera se establecía bastante tiempo en París y solía frecuentarse con Modigliani. Se reunían en los bares de la época, hablaban sobre arte y discutían muchas veces acaloradamente, incluso casi hasta un nivel violento. En este retrato se deduce, debido a la personalidad avasallante de Diego Rivera, Modigliani cambió su modo de pintar. Incluso los colores no pertenecen a la típica paleta de colores crudo, tierras, marrones de Modigliani, sino que son colores un poco más fríos, un poco más grises. Simplemente como color cálido se ve el fondo del soporte. Esto es un croquis realizado sobre cartón que ni siquiera fue firmado, pero bueno, da muestras de cómo Modigliani veía y admiraba al muralista mexicano. Cuadro número 5. El matrimonio o los casados. Modigliani por lo general se especializaba en realizar retratos de una sola persona. Este caso es una de las pocas excepciones, donde se ven dos figuras. Un matrimonio que se ve a las claras que pertenecen a una clase social alta, se puede ver por un poco del sombrero de copa sobre la cabeza del hombre, incluso el traje del hombre, la camisa rígida, blanca, impecable, y también en los aros grandes de la mujer. Esto remite a una cierta posición social, que era totalmente opuesta a la de Amedeo. Sin embargo, Modigliani los retrató tal como los veía, o sea, no trató de endulzarlos. Se ve bastante en la mirada, en la expresión de los personajes, que es un poco irónica o incluso despectiva. Compositivamente está impecablemente resuelta, el personaje masculino ocupa todo el alto del soporte, la cabeza en lo alto, un poco cortada, pero bueno, la camisa blanca le da cierto carácter de rigidez, de una persona bien plantada, segura de sí mismo, la mujer un poco más baja. Imagino que esto se remite a la altura real de los personajes, pero sobre la mujer hay ciertos planos geométricos que pertenecen al fondo, que ayudan también a darle cierta estructura y cierto peso, como para equilibrar la potencia de la figura masculina. Se puede ver que se forma una diagonal también con las dos cabezas de derecha a izquierda de la obra, lo cual rompe con la hegemonía y con la rigidez y la simetricidad de la obra. Acá tenemos una paleta de colores clásica de Modigliani, siempre con los colores amarillos, naranjas, marrones, colores tierra, algunos negros, una paleta cálida pero bastante apagada. Se nota la textura de las pinceladas, como solía pintar Modigliani, así que se puede reconocer también técnicamente que es una obra de este artista. Cuadro número 6. El niño gordo. Esta obra fue pintada en 1915. Se puede leer el título del cuadro en el ángulo superior izquierdo de la obra. Esto es bastante usado por Modigliani, sobre todo influenciado por artistas de la época referentes del cubismo como eran Picasso y Braque, que en sus obras utilizaban mucho letras o palabras. Esto fue adoptado por muchos artistas también, por ejemplo, en este caso Modigliani. También esta fue una época en 1915 en que Modigliani comenzaba a abandonar sus experiencias con la escultura, pero en esta obra se puede ver cierta influencia del arte escultórico, en la forma ovalada del rostro y en la simplicidad de todo el conjunto. El rostro está de frente, un poquito inclinado hacia la izquierda, donde está también el título de la obra, pero bueno, esto lo equilibra con un plano vertical del lado derecho de la obra, de modo que se equilibre y la composición resulte adecuada. La paleta de colores, bueno, sigue utilizando sus colores en la parte del rostro, anaranjados, marrones, colores tierra. En este caso el fondo es un poco más frío, que lo complementa y le da cierto aire de seriedad a pesar de que es un retrato infantil. Obra número 7. Retrato de Pablo Picasso. En este retrato de 1915 se puede ver la admiración que sentía Modigliani por Picasso. De hecho, aseguraba que Pablo Picasso estaba 2 años avanzado, tal era la admiración que sentía. Por lo que se sabe, Picasso nunca devolvió el elogio.
En este retrato se puede ver que sobre la cabeza del personaje se lee la palabra Picasso en grande con letras grandes pesadas y sobre el hombro izquierdo del modelo se puede leer la palabra savoir, saber en francés. Posiblemente esto haya sido como homenaje a toda la sabiduría de Picasso. Sigue siendo un retrato clásico con el rostro de frente, un poquito inclinado hacia la izquierda. De todos modos cambia un poco la paleta y el modo de pintar, se notan más las pinceladas, la textura, la paleta es un poco más apagada y representa a Picasso como si fuese un fauno, con el rostro bien oscuro y los ojos alargados. Obra número 8. Niña con colitas. En este retrato de 1917, Modigliani mantiene cierta tendencia hacia el realismo, no deforma tanto los rostros como solía ser recurrente en sus retratos de este período. Incluso se puede ver la luminosidad sobre los ojos, que no era algo que utilizara Modigliani. El blanco de los ojos y el blanco de los dientes dan realce al rostro, como decía está bastante proporcionado, no tan así los hombros, el cuerpo de la niña, que pueden llegar a servir como si fuese la base de una estatua, de un busto, sirven como de base al rostro, a la cabeza de la niña, que es lo que quiere destacar. Compositivamente está, como siempre, impecablemente resuelto, o sea, la paleta de colores sigue siendo cálida, un poco apagada, con los colores tierras, naranjas, amarillos, pero se puede notar este plano azul de tonos azulados sobre el fondo en una pared a la izquierda de la obra, a la derecha del personaje, que equilibra perfectamente con la puerta que se puede ver del lado derecho de la obra. Y tiene tanto peso esta puerta que también la equilibra con un sector de la silla, que es donde se supone que está sentada la modelo, que está en el ángulo inferior izquierdo. O sea, la puerta pesada, marrón, oscura, se equilibra con el azul de la pared y con la parte de la silla que se ve. También el personaje está un poco inclinado hacia la izquierda del espectador, hacia la izquierda del soporte de la obra, y la puerta también sigue esta línea de inclinación. Compositivamente es como para admirar, para estudiar y para aprender. Obra número 9. Retrato de Jean Eviterne. Jean Eviterne era un estudiante de la Academia Grande Chaumière de París, donde conoció a Modigliani mientras estudiaba. Fue su pareja y posó muchísimas veces para él. En este retrato, como en casi todos los retratos de Jean, se la ve relajada, delicada. El rostro está bastante estilizado, con el cuello largo, como era característico de Modigliani, como solía pintar en esa época. Este cuadro fue realizado en 1917 y sigue una línea armónica estilizada junto con los brazos, sobre todo con el brazo derecho que descansa sobre sus rodillas. El rostro está muy iluminado junto con el brazo, que acompaña también a la iluminación que está sobre la pared del lado derecho de la obra. Esto ayuda a componer la figura que está un poco recostada hacia la izquierda, con la inclinación de la cabeza también hacia la izquierda, pero esta luminosidad de la pared empuja un poco toda la obra, todo el conjunto hacia la derecha, y de este modo queda equilibrado. La paleta de colores es bastante recurrente en Modigliani, con estos colores tierra, cálidos, anaranjados, marrones, con ciertos toques complementarios, ciertos verdosos, ciertos azules en las partes más oscuras por debajo, que sirven también de base. Obra número 10. Figura desnuda sobre una almohada. Este cuadro fue pintado en 1918, donde se puede ver a una figura desnuda, a una mujer inclinada, relajada sobre una almohada, posiblemente sobre un colchón. Rompe un poco en este retrato la hegemonía de las obras de Modigliani, donde retrataba a las modelos por lo general vistas de frente. En este caso la mujer, la modelo está descansando, está relajada. La piel sin ningún tipo de accesorios, sin ningún tipo de adornos. No posee demasiado volumen, pero sí posee luminosidad que contrasta con los tonos del fondo, que son colores más apagados, más oscuros. Se destaca la almohada con colores azulados que complementan el resto de la paleta de colores. Para lograr transmitir este tipo de posturas así sueltas, relajadas, más informales, no tan rígidas, Modigliani lo que hacía eran muchos croquis. Veía a la modelo, observaba a la modelo y dibujaba, tiraba líneas muy simples, muy elementales, y luego con eso en su taller, con más tiempo, realizaba la composición final y construía la obra final. Pero de este modo, basándose en sus líneas sueltas, en sus líneas sin pensar demasiado, lograba transmitir esa sensación que quería que transmita la modelo.
Y como bonus les puedo mostrar la obra número 11, que en este caso es nuevamente un retrato de Jeanne Viterne, que se llama El suéter amarillo. Acá se puede ver a la modelo, cuya cabeza está levemente inclinada hacia la derecha, está sentada en una silla en una posición muy relajada. Aparentemente a Jeanne no le molestaba posar durante horas para Modigliani. De hecho, esto al artista le servía para concentrarse totalmente en la modelo, en lo que estaba pintando y no tanto en el entorno. Se puede ver que está con un pullover, con un suéter amarillo, que se destaca por sobre todo el resto como tono de color. La piel de la modelo es muy blanquecina, que contrasta también con su pelo rojo y también con la silla y con un mueble que se ve por detrás, que podría ser una cómoda, que también sirven de composición y como para sostener todo el conjunto. La pared del fondo complementa la paleta de colores cálida, de colores amarillos y marrones. Es una paleta de un azul claro, un celeste grisáceo. La figura forma una especie de S con todas sus curvas. Es muy armónica, muy delicada, como solían ser los retratos de Jeanne y como se solía decir que era también ella, una persona delicada, una persona dulce, una persona muy tranquila, y eso era lo que quería transmitir Modigliani. Estas han sido las 10 obras más el bonus que les quería mostrar, comentar, un poco recorriendo toda la historia de la obra pictórica de Modigliani. Es una elección por supuesto muy arbitraria, muy subjetiva, hay muchísima obra que ha quedado atrás, que valdría la pena comentar y analizar, pero bueno, por lo menos esto puede dar un buen pantallazo de lo que era Modigliani como artista. Como siempre, les dejo un abrazo muy grande. Se pueden suscribir, por favor suscríbanse, que no cuesta nada y a mí me ayuda mucho para seguir compartiendo todo este tipo de cosas, todo este tipo de material. Pueden dar un like, dedito para arriba, pueden comentar, voy a contestar todos los comentarios. Y bueno, les dejo un saludo muy grande y será hasta la próxima. Gracias.